el Señor. El destino de gloria y digno de honor, el Cordero que vida nos dio. El destino... La radio vía internet, fuente de agua viva, llegando a toda la tierra con el maravilloso mensaje de la sana doctrina para la salvación de los hombres y la perfección de la Iglesia de Jesucristo. Escúchelo y recíbalo ahora mismo por intermedio del siervo y apóstol de Jesucristo, Asunción Roldán Ábalos. El destino de gloria y digno de honor, santo es el Señor, santo es el Señor. Señor le bendiga, mis amados hermanos. Les invito para tomar la palabra del Señor nuestro Dios. Podemos abrir en el libro de San Juan capítulo 8 versos 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Oremos a Dios para recibir su palabra. Señor Dios poderoso, grande y maravilloso, a ti nos dirigimos en esta hora en el nombre de Jesús, para pedirte y rogarte, Señor, por la abundancia de tu gracia, extiende tu misericordia sobre cada uno de tus criaturas, sobre cada uno de tu pueblo que estamos reunidos en esta hora. Manifiéstate en esta hora, a ti te pedimos, Señor amado, glorifícate en cada uno de nosotros por medio de tu palabra, por medio de tu justicia y tu santidad, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Amén. Pueden tomar asiento. Vamos a estar viendo un mensaje titulado Las señales de un discípulo. Existen grandes diferencias entre un verdadero discípulo de Cristo y un prosélito seguidor de falsas religiones mundanas. En realidad, hermanos, es fácil conocer y reconocer quién es de Dios. Por esto es que todos nosotros también tenemos la responsabilidad de examinar bien todas las cosas para ver y conocer nuestra realidad, nuestra situación. Por eso vamos a reconocer y a examinar esta situación por medio de la fuente fidedigna de la verdad de Dios, que es la palabra misma del Señor. En realidad, hermanos, Dios nos enseña una vida muy distinta, muy preciosa y gloriosa a la del mundo, que es por medio de la palabra de Dios. Por eso podemos examinar y analizar las señales de un verdadero cristiano. La Biblia nos revela, mis amados hermanos, que todo aquel que conoce la verdad se libera, porque los discípulos del Señor no son falsos, los religiosos son falsos, pero los verdaderos hijos de Dios son fieles y verdaderos. Así como el Señor es fiel y verdadero, también sus discípulos son fieles y verdaderos. Por eso podemos ver primeramente que un discípulo del Señor siempre prefiere y ama a Cristo antes que a nadie. Porque el Señor mismo, Jesucristo, dijo con toda claridad en Mateo 10, el versos 37 al 39, dice en la Escritura: el que ama padre o madre más que mí no es digno de mí, el que ama hijo o hija más que mí no es digno de mí, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Y el que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Ahí vemos claramente que los discípulos del Señor prefieren al Señor antes que al papá, a la mamá, antes que al hijo, antes que a nadie, porque primero es Cristo. Él es el primer amor, Él es lo único y lo más grande que existe por los siglos de los siglos. Por esto, mis amados hermanos, el discípulo del Señor, el verdadero, ama al Señor y a su palabra, porque la conoce y la guarda fielmente, es decir, conoce ampliamente a su Dios y a su palabra, y Dios le da testimonio, y él se goza amando y sirviendo a su Dios, prefiriéndole por sobre todo. Esto es una señal de los discípulos verdaderos. Sin embargo, los prosélitos o religiosos prefieren a cualquier persona y menos a Cristo.
A Cristo solo lo usa en los momentos que le conviene. Por eso pretende amar a Dios a su manera. Pretende ser un cristiano, pero no como dice la Escritura, sino como le parece y le conviene a su carne. También vemos que un verdadero discípulo del Señor estudia la palabra de Dios abundantemente y la conoce y la demuestra poniéndola por obra, porque los verdaderos hijos de Dios son sabios, entendidos. En realidad, todo aquel que es de Dios es demasiado sabio, tiene mucho conocimiento, porque Dios nos sobreabunda en conocimiento, en sabiduría, en ciencia. Por eso dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Ahí vemos que un verdadero hijo de Dios tiene mucho para dar, mucho para hacer. Por eso todos los hijos de Dios brillan por sus obras buenas y gloriosas, porque hacen que los hombres den gloria a Dios por causa de su vida, de sus obras, de su conocimiento, su sabiduría. Por eso en todo se glorifica a Dios, a través de la enseñanza de la palabra, a través de las alabanzas, a través de la vida misma de acción de gracias, de comunión, de fidelidad, de obediencia. En todo esto se glorifica a Dios. Sin embargo, los prosélitos y religiosos de las religiones de error no les importa la palabra, aunque la cargan todos los días, aunque van a los cultos todos los días, pero siguen en su ignorancia, en su insensatez, en su necedad, cada uno por su propio lado, tal como dice la Escritura. Todos se desviaron a una. Mi pueblo me dejó a mí, dice el Señor en su palabra. En el libro de Jeremías nos revela la Escritura, podemos ver claramente en el capítulo 2, el versos 13 dice, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Esto quiere decir claramente que los hombres se hacen religiosos y dejan al Señor y a su conocimiento y a su palabra que fluye en abundancia. Dios no es Dios de poquitos, Dios no es Dios de escasos, Dios es Dios de fieles, de poderosos, de aquellos que se llenan de la abundancia de Dios, porque Dios da en abundancia. Por eso, mis amados hermanos, tenemos que beber abundantemente del torrente de sus delicias, que es la palabra. Esta es la señal de un verdadero discípulo del Señor, que sobreabunda en conocimiento, en ciencia, en inteligencia, porque esto es de Dios y para los hijos de Dios. También vemos que un verdadero discípulo es uno que ama la perfección y practica la santidad total. No es las personas que andan excusándose para no ser justos, perfectos, o excusándose y haciendo toda clase de astucia y sutileza para evadir a su responsabilidad de ser perfecto, santo y justo, siendo que la Escritura nos revela, nos enseña y nos exige a todos santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dice en Primera de Tesalonicenses, podemos ver 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí vemos que esa es la obra de Dios, hacernos perfectos, irreprensibles, santos, totalmente santos, por dentro y por fuera, perfectos, así como el Señor nuestro Dios es perfecto. Los religiosos de este mundo y de todo tipo de religión, porque es fácil ponerse un nombre, es fácil ponerse un bonito nombre y hacer lo que uno le da la gana, o vivir para servir a los hombres y no a Dios, porque hay muchos que sirven a los hombres, a los líderes religiosos, hay muchos fanáticos, sectaristas, amantes de religión, pero no de Dios ni de Cristo, porque ellos anulan la obra de Dios y siempre andan diciendo que nadie es perfecto, que nadie es santo, y con eso están anulando la obra de Dios, están desechando la oportunidad de vivir para Dios, porque la vida que Dios ofrece no es una vida de defectos, de errores, de insensateces, de necedades. La vida que Dios da es una vida perfecta, gloriosa, preciosa, poderosa, sobrenatural y gloriosa.
Por eso todos los verdaderos discípulos de Dios son amantes de la verdad, anhelan la santidad, la justicia con todo su corazón, porque saben que eso es bueno, es lo correcto. El Señor dijo: sed perfectos así como vuestro Padre Celestial es perfecto. La Biblia nos revela que todas las cosas de Dios, la palabra, la alabanza, todo es para los santos. No es para los impíos y pecadores, no es para los religiosos. Ellos usan la palabra, pero no les corresponde a ellos. Por eso el Señor le dijo: mucha gente falsa y mentirosa, sepulcros blanqueados, le dijo el Señor, hermanos, porque en realidad aparentan ser de Dios. Por eso también Pablo dice que profesan tener a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Con apariencia de piedad engañan a muchos, pero no conocen a Dios ni tienen amor hacia Dios y hacia las cosas que vienen de Dios. Por eso también un verdadero discípulo sabe tener y usar el poder de Cristo contra toda adversidad. Por eso es que podemos echar a los demonios, podemos sanar a los enfermos, porque esa es la obediencia a los mandamientos de Dios. Sin embargo, los prosélitos y religiosos, aquellos tienen miedo a los demonios. Por eso hay muchísima iglesia, muchísimo creyente que no ata demonios. Los demonios sobreabundan todo el día y en todo instante están sobreabundando en todo lugar. Ellos nunca lo atan, o si por cumplir tal vez una vez al año o una vez al mes se hacen los que tienen poder, no sabiendo que la lucha es a cada instante, a cada momento, a cada hora. Tenemos que estar luchando y atando, y para esto se requiere el poder de Dios, creer a la palabra, ser espiritual, saber localizar, discernir a los demonios y destruir sus obras perversas. Por eso necesitamos ser valientes y poderosos guerreros en Cristo. Esto es lo que todos nosotros necesitamos a cada instante, hermanos, porque la verdad es de Dios para destruir las obras mentirosas del diablo. Sin embargo, los religiosos siempre son cobardes y miedosos. No quieren luchar, tienen miedo de entrar en guerras espirituales contra los demonios. Por eso mejor prefieren no meterse con los demonios, dejarle quieto al diablo, porque están de parte de él. Sin embargo, los discípulos del Señor sabemos luchar, hermanos, y estamos en pie de lucha a cada instante, porque no hay otra manera. Tenemos que vencer. El Señor viene por los vencedores. El Señor viene por aquellos que han acabado con toda especie de mal. Esto dice la palabra del Señor. Por esto es también, hermanos, que todos los verdaderos discípulos del Señor no se acobardan, no se avergüenzan de Dios ni de su palabra, porque saben confesar que son fieles cristianos en cualquier momento, en cualquier lugar. No se avergüenzan, sino que confiesan la gloria de Dios. Los verdaderos discípulos del Señor saben depender de Dios de una manera total. Hay que depender de Dios antes que del trabajo, antes que del papá, de la mamá, antes que nadie. Hay que depender del Señor, no de nosotros mismos tampoco. Hay que depender de Dios, de su palabra escrita, porque esto es lo que nos ayuda a vencer y a prevalecer. Tenemos que saber depender de Dios. Por eso es que también tenemos que mantenernos fieles, sujetos, obedientes, sumisos a la verdad de Dios y al Espíritu Santo, que es puesto por Señor en la iglesia. Por eso también los discípulos del Señor siempre andan hablando de Cristo, evangelizando y hablando de Dios por todas partes, con sabiduría, con inteligencia, haciendo la obra de Dios siempre, porque para esto Dios nos ha dado su evangelio, su verdad, su santidad. Por eso los verdaderos discípulos tenemos que saber representar y manifestar la gloria de Dios, el poder de Dios, la sabiduría de Dios en todo momento. Por eso aun cuando nos toca sufrir o padecer persecución, tenemos que hacerlo con toda responsabilidad y no estar con temores y cobardías. Porque Dios no nos ha dado espíritu de temor, dice la Biblia, sino más bien espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Poderoso es Dios, hermanos.
Por esto es muy importante y muy necesario crecer en el conocimiento de la verdad, llegar a una madurez espiritual. Los verdaderos discípulos llegan a ser maduros pronto, porque el amor a Dios y la obediencia a su palabra nos da crecimiento y madurez. Los verdaderos hijos de Dios no toleran las enseñanzas de error, no consienten la mentira, la sutileza, la astucia, la filosofía, las herejías, mandamientos de hombres y toda tradición del diablo, los demonios, porque eso es lo que hace el diablo en este mundo. Los hijos de Dios se liberan de toda especie de mal. Por eso vemos, hermanos, que los hijos de Dios se mantienen fieles con el primer amor, bien fundamentados y arraigados en la verdad de la palabra, del santo evangelio de Jesucristo, porque la verdad nos da felicidad, nos libera, nos alegra. La verdad es de Dios para gozar, para disfrutar de la abundancia, de la bendición y el poder de Dios en nuestras vidas, hermanos. Por eso tenemos que amar a Dios y obedecer en todo a nuestro Señor. Hermanos, Dios nos ha llamado para ser fieles, verdaderos, desde el principio hasta el fin. Pero los religiosos andan de iglesia en iglesia, andan buscando una iglesia, una congregación que les consienta todas sus maldades, que nunca les exhorten, que nunca les hagan ver sus maldades. Donde haya ciegos, ignorantes de Dios y de la palabra, ahí se sienten felices y cómodos, porque aborrecen la luz, aborrecen la verdad, porque quieren solamente hacer su voluntad. Eso es el plan de los religiosos, porque los religiosos no están casados con Dios, sino con el mundo. El religioso ama al diablo, la mentira, la falsedad, la hipocresía. Y como no puede resistir la verdad, tienen que buscarse la falsedad y la mentira. Y ahí se sienten felices y cómodos. Su carne, pero su espíritu y su alma están muertos en delitos y pecados. Por eso vemos que los prosélitos y religiosos son muy diferentes, en todo son diferentes. Sin embargo, los discípulos del Señor son responsables, son leales, saben cumplir con todos sus compromisos, sus obligaciones, porque esto es lo que da el buen testimonio. Un buen testimonio consiste en ser fiel a Dios, a la palabra, fiel en todo, porque la palabra de Dios es para ser justos, santos, para ser fieles a Dios y al prójimo. Por eso vemos, hermanos, también que todos los hijos de Dios, todos los amados hijos de Dios saben luchar, saben trabajar, saben vencer y prevalecer en todas las cosas, porque Dios nos da esa capacidad. Dios nos capacita y nos hace hombres competentes, capaces, inteligentes para vencer y prevalecer en todo lugar, porque esa es la obra de Dios, hermanos, que podamos ser, como dice la Escritura, honrosos, capaces, fieles, hombres preparados para toda buena obra. Esa es la verdad de Dios. Por eso es que también nosotros, los que hemos sido llamados y elegidos por Dios para hacer la voluntad de Dios, tenemos que saber renunciar a toda especie de mal en todo momento y saber destruir y acabar con toda obra del diablo, del mundo. Por eso los hijos de Dios, los discípulos del Señor, no tienen amor por el mundo, no tienen deseos de la carne, del mundo, del pecado, deseos de los ojos. Primera de Juan 2:15 dice al 17: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Miren, los religiosos se conforman con ir a la iglesia 1 o 2 veces a la semana y estar aparentando ser bueno, y todo el tiempo andan metidos en la televisión del diablo, de los demonios. Ahí andan llenándose de toda especie de inmundicia y contaminación con los deseos de los ojos y de la carne. Esto es justamente la demostración de que no son de Dios. Un verdadero hijo de Dios aborrece la televisión, ha vencido al mundo, a la carne, al pecado.
Esto es correcto, hermano. El Señor dice en su palabra, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Si la televisión es bueno, entonces todo el mundo estaría muy bien, pero el mundo está podrido. Los jóvenes están llenos de violencia por la abundancia de películas de violencia, llenos de inmundicia y de sexo por la abundancia de la propaganda, de la fornicación y prostitución. También los jóvenes y el mundo entero está bajo los vicios del alcohol y las drogas, el robo y toda clase de maldad, porque la televisión los alimenta día a día, los sobreabunda de inmundicia, de cargamento de maldad, y nadie dice nada, todos contentos y felices, religiosos y no religiosos, felices frente a la televisión, porque no pertenecen a Dios, son simples, hipócritas, falsos y mentirosos, porque un verdadero hijo de Dios no puede estar frente a la televisión ni un minuto, porque ve abundancia de maldades que no la puede soportar, hermanos. Esa es la verdad de Dios, hermanos. Pero un religioso y un mundano ahí se deleita y le pasa hora tras hora en la televisión y solamente se prepara para ir a hacer un teatro a la iglesia, aparentar que es bueno, para mostrar apariencia de piedad, pero nunca conoce ni tiene piedad. Por esto, mis amados hermanos, los religiosos sobreabundan. Los discípulos del Señor no andan jugando a la religión. Los discípulos del Señor saben servir a su Señor en fidelidad, en santidad, en justicia en todo momento. Por eso también los verdaderos discípulos del Señor saben amar a Dios y saben amar con el mismo amor de Jesucristo, no menos, porque el Señor nos revela en su palabra que no es menos el amor con que debemos poseer y amar, sino el mismo amor de Jesucristo. Vemos esto en San Juan 13, versos 34 y 35, dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Aquí vemos que el amor que Dios nos ha dado es su mismo amor. Nosotros tenemos que amar con el mismo amor de Jesucristo. No podemos amar menos. No es con nuestro amor ni a nuestra manera. Es con el amor de Cristo. Y el amor de Cristo es el que nos constriñe y nos lleva a amar la justicia, la verdad y la santidad. Hay mucha gente que piensa que ama porque simplemente se ha acostumbrado a aparentar que es bueno, a sonreír o a dar tal vez un abrazo o un beso de Judas, y piensa que está muy bien porque hace esas cosas. El amor de Dios no es de labios, ni de boca, ni de apariencia, ni de gestos. El amor de Dios es de corazón, es perfecto, es puro. Es, como dice la Escritura, el mismo amor de Jesucristo en nosotros y a través de nosotros. Por esto los discípulos del Señor se esfuerzan por ser fieles, justos y verdaderos en todo. Sin embargo, los religiosos prosélitos ignoran a Dios, no conocen a Dios, son ciegos, guías de ciegos, son falsos ignorantes que no conocen a Dios ni tienen la comunión con Dios. Y por el último, ni les importa tener comunión con Dios. Lo único que les interesa es engañar y aparentar que son buenos, que son de Dios. Por eso, mis amados hermanos, que hay religiones para todo gusto, hay para todo antojo y capricho, porque la religión no la ha creado Dios, sino el diablo. El Señor Jesús nunca ha sido religioso, ni tampoco sus discípulos. Los religiosos son los muertos, los que siguen a los muertos. Por eso, en vez de adorar a Dios, adoran a la cruz. En vez de hacer culto para Dios, hacen culto para la carne a través de los cumpleaños y días especiales. En vez de servir a Dios conforme a la palabra, están saturados de mandamientos de hombres, tradiciones, filosofías, herejías, sutilezas, astucias y artimañas. Eso dice la palabra y eso es cierto.
Los verdaderos hijos de Dios son valientes, esforzados, poderosos, guerreros, luchadores, porque sabemos que en Cristo Jesús tenemos la victoria. El Señor dijo, hermanos, claramente el Señor nos revela en su palabra que tenemos que luchar y vencer y prevalecer con el bien contra todas las fuerzas del mal, porque en Cristo Jesús somos más que vencedores, por su poder, por su bondad, por su gracia. Por eso también, hermanos, vemos que el Señor nos ha llamado a ser fieles en todas las cosas, esforzados. Él nos ha llamado a abrir los ojos, a despertarnos, a avivarnos, porque los hijos de Dios se mantienen liberados y fortalecidos por el poder del Espíritu Santo. Esto es solamente por la comunión y la obediencia a Dios a través de la palabra de Dios. Por esto también todo aquel verdadero discípulo del Señor tiene un espíritu ferviente, un corazón amante de Dios, un espíritu avivado y despierto para la gloria de Dios. Porque hay que estar velando, dice la Escritura, hay que estar siempre en comunión con Dios y con su palabra. Por esto vemos, hermanos, que los verdaderos discípulos del Señor conocen a Dios y les sirven en espíritu y en verdad, porque nuestro Dios es espíritu. Nuestro Dios es un espíritu maravilloso, perfecto, glorioso, eterno. A Él tenemos que servirle y no a la carne y no al hombre ni al mundo. Los religiosos sirven a los hombres. Los religiosos son simples imitadores de hombres y seguidores de hombres, porque no temen a Dios y buscan a Dios. Los verdaderos discípulos del Señor imitan a Cristo fielmente. Por eso Pablo decía, ser imitadores o seguidores de mí, así como yo de Cristo. Esta es la verdad, hermanos. Pero cuando vemos a los religiosos, se les conoce por su abundancia de defectos, de malas costumbres, porque todas las costumbres de su religión se lo comunican y lo practican todos. Por eso si uno se cae, todos se caen, porque todos están hechos al mismo modelo religioso, mas no se dejan guiar por el Espíritu Santo. La verdad de Dios hace al hombre perfecto y hace al hombre a cada uno en su lugar conforme a la voluntad del Espíritu Santo y no conforme al molde religioso de los hombres. Por eso vemos, hermanos, que hay muchos seguidores de hombres, pero pocos seguidores de Cristo. Pocos temerosos de Dios y obedientes a Dios. La mayoría es muy fiel, pero a la religión, muy fiel a los mandamientos de los hombres, muy obediente a la insensatez, a la necedad, pero no les interesa la verdad. Por eso vemos, hermanos, que mucha gente se pierde. Por eso también hay muchísima gente, medios católicos, muchos evangélicos, más del 90% de los evangélicos y las iglesias son medios católicos todavía. Tienen un conocimiento contaminado, tan lleno de religiosidad, de las tradiciones. No se despojan de la vieja naturaleza porque están llenos de idolatría y aún adoran a la cruz, aún cantan himnos a la cruz y tienen a la cruz como su señal y su símbolo, y no sabiendo que eso es señal y símbolo del satanismo y de la muerte. La cruz es un símbolo y un objeto de adoración idólatra, pagana, hechicera. Es una herramienta del ocultismo y la hechicería. La cruz no es de Dios. La cruz es una mentira del diablo. La señal del cristiano fiel y verdadero es el amor de Cristo en nosotros y a través de nosotros. Por eso vemos, hermanos, que tenemos que avivarnos y despertarnos y mantenernos fieles a Dios y a su palabra de verdad. Los hijos de Dios se alegran en la verdad, se gozan en la justicia y en la santidad de Dios. Por eso todos estamos llamados a crecer y a llegar a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo, y no conformarnos a una vida miserable. Tenemos que renovarnos y transformarnos día a día. Santo es el Señor, el destino de gloria y digno de honor.
seguir escuchándonos. En breves momentos recibirá otro poderoso mensaje en esta misma estación de radio. Para más información, llamarnos al celular 943 97 35 72 o visite nuestra página web www.iglesiatemplosanto.com.